Bienvenidos a un nuevo video de organización y planificación escolar. En esta ocasión abordaremos temas de suma importancia, los mismos que se encuentran dentro de la unidad número 1 y la unidad número 2. La unidad número 1 se denomina el centro educativo como comunidad educativa. Dentro del mismo encontramos nuestro primer tema, que es la organización escolar y cultura empírica de la escuela. Cabe recalcar que para abordar este tema lo haremos desde mi propia perspectiva escolar, para poder entender un poco mejor la escuela como hecho cultural y la escuela como realidad empírica. Antes de empezar, quiero decirles que toda mi formación básica yo me mantuve en una institución que en la actualidad es la Unidad Educativa Santa Teresita. Acerca de su historicidad, la Unidad Educativa Santa Teresita, antes de ser unidad educativa, era solamente colegio. Fue fundada un 22 de abril del año 1951. Con la presencia de Monseñor Nicanor Roberto Aguirre, que en ese entonces era obispo de Loja, y con las hermanas Teresitas, que hicieron la bendición del local, que era una antigua casa parroquial que no solo iba a servir de institución, sino también como residencia para las hermanas. Este colegio comenzó con las ramas de corte y confección, y a medida que iban pasando los años se iban integrando nuevas ramas, como el comercio, la administración, manualidades, secretariado, informática, químico-biólogo, entre otras. Mi formación académica empezó en el año 2003. Les puedo decir que el contexto educativo era solamente de mujeres. Y es en este año precisamente que ocurre el traspaso de colegio a unidad educativa. Vagamente les puedo compartir que el contexto educativo donde me instruía estaba muy bien formado, las áreas estaban muy bien estructuradas y para ese entonces y hasta la actualidad cuentan con docentes capacitados, impulsados por el deseo de servir, porque además también cabe mencionar que esta institución no era del gobierno, sino que más bien era y es particular, católica, perteneciente a las hermanas franciscanas, quienes tienen una tarea evangelizadora y pedagógica también. Desde mi perspectiva académica, la unidad educativa Santa Teresita es un plantel que progresa en virtud del optimismo y convicción positiva de su personal en general, con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, teniendo como supremacía el avance en el quehacer educativo para el logro de una eficiente formación integral de la juventud de nuestra provincia, impulsando así el avance y el desarrollo de la innovación curricular y a su vez gestionar en el futuro nuevas especialidades de acuerdo a las necesidades de nuestro entorno. Siguiendo con el punto 1.2, el cual nos indica la genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización. La genealogía empieza por la creación de la escuela, lo que significa que los niños van a ser separados de la convivencia ordinaria con los adultos por un cierto tiempo y serán recluidos en una institución y serán obviamente integrados a la sociedad. La aparición de la escuela formaría parte de un plan que se comienza a instaurar para ser ordenada la sociedad de tal forma que los sujetos especiales han de vivir en instituciones especiales. Dentro de los cambios que resurgen en su organización, parte de la necesidad de organización que no se veía adecuado que los niños de distintas edades estuvieran juntos. Entonces se intentó distribuir a los niños dentro de las aulas.
Después se trató de organizar por filas y columnas y ordenar según su capacidad intelectual, para que el profesor también pudiera hallarlos en cualquier momento. Estas tácticas disciplinarias no solo se utilizaron en la escuela, sino que fueron compartidas por muchas otras instituciones. Dentro del aprendizaje, propusieron un mecanismo de control en la escuela, que es el examen, con el propósito de objetivar la transmisión de conocimientos que se da del profesor hacia el alumno. Otra función del examen fue también clasificar y jerarquizar a los estudiantes, además que también va a servir para crear un campo documental de cada estudiante, para así poder darle un seguimiento. Además, nos va a permitir también que el profesor, a través de este informe, conozca los métodos de los estudiantes y pueda desarrollar su pedagogía. Siguiendo con los temas de nuestra primera unidad, tenemos la organización y cultura material de la escuela. Aquí los hemos dividido como espacio, tiempo, orden y disciplina. El autor Escolano nos dice que el orden del tiempo escolar es un constructo cultural y pedagógico, que el tiempo, del mismo modo, es el espacio y no es un simple esquema formal o una estructura neutra en la que se vacía la educación, sino más bien una arquitectura del espacio y tiempo que va más allá del nivel actual. Un discurso y hasta que determina en cierto sistema las relaciones, que en últimas instancias no es otra cosa que un sistema de poder. Por otro lado, mantener el orden en el salón de clases es sumamente importante, porque el espacio donde diariamente se vive es nuestra segunda casa, donde pasamos parte de las horas de nuestra vida. Por lo que es de suma importancia poder mantener no solo el orden de las cosas, sino también la disciplina por parte de las personas que ocupan el espacio. Lograr mantener el orden no es una tarea fácil, ni para los docentes ni para los estudiantes, porque se enfrenta ante la desobediencia de los alumnos, la indiferencia, el descuido y desde luego a las sanciones que los alumnos pudieran recibir. Si se mantiene el orden y la disciplina en el ambiente de trabajo, este será fructífero, por lo que existen ciertos tips que pueden ayudar a lograr dicho orden y también la importancia de entender qué es la disciplina. Por ejemplo, uno de los tips sería dejar claro desde un principio cuál es el rol de cada uno. También establecer ciertas normas desde el principio. Y también las amonestaciones por quien vaya a incumplir con la indisciplina. Por otro lado, también contamos con los agentes y el programa curricular. Dentro de los agentes que intervienen dentro de la programación curricular, encontramos a la comunidad educativa, la cual comprende la integración de los docentes, estudiantes, centro escolar y comunidad. ¿Con qué fin? Con el fin de realizar un trabajo en equipo que le permita a los estudiantes una continuidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro papel muy importante es el del docente, quien es uno de los actores de este proceso de enseñanza y aprendizaje, quien es un especialista en su área, posee valores individuales y sociales, una formación humanista, tecnológica, pedagógica o técnica, y además que cuenta con una actitud positiva, crítica y reflexiva. Pero no hay que olvidar también a los estudiantes, que son los protagonistas y el eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, también tenemos que tomar en cuenta sus experiencias previas, construyendo así su propio aprendizaje.
lo que lo vuelve también competente para enfrentarse a la vida y transformar su realidad. Continuamos con la unidad número 2, la cual se denomina la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. Dentro de esta unidad nos encontramos con nuestro primer punto 2.1, que se denomina el concepto de organización escolar, origen y evolución. La organización escolar comprende de normativas, procesos administrativos, sistemas de gobierno y control para que de esta manera los colegios o las escuelas lleven a cabo sus funciones educativas y organizativas. La idea central de la teoría de la evolución educativa es que el proceso educativo cambie a través del tiempo, es decir, que se inicia con un modelo de educación artesanal y evoluciona hacia una educación escolar. El proceso multidireccional, mediante el cual los conocimientos de las nuevas generaciones se asimilan y aprenden las normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo, además de crear nuevos conocimientos. 2.1.1 Las organizaciones educativas. La organización educativa hace referencia al orden que impera en una institución para desarrollar sus programas. Buscan la calidad de enseñanza y aprendizaje, centrándose en la organización y gestión de los centros educativos. El estudio de las organizaciones educativas exige la delimitación de los aspectos relevantes que la configuran, la complejidad del hecho educativo y organizativo y la delimitación de las capacidades humanas que así la aconsejan, sabiendo que el proceso de caracterización nos enfrenta a los reduccionismos propios de cualquier visión parcial. Todas las organizaciones persiguen unas metas u objetivos, evitando las conferencias conceptuales o semánticas que se puedan establecer. Estamos definiendo lo que pretende ser el centro educativo, por lo que al mismo tiempo estamos describiendo lo que es importante para esa organización y el sentido que tienen determinadas opciones. 2.1.2, que se refiere a las bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. Para esto tenemos unas teorías existencialistas, que en su punto de partida es dar respuesta a la pregunta sobre la existencia o no de una organización escolar, donde se tratan puntos como la ausencia de organización, que es donde encontramos líneas teóricas que plantean una anomalía al interior de la escuela, es decir, una ausencia de reglas. La institución escolar debe poder funcionar sobre la base de la espontaneidad. Otro de los puntos son las organizaciones flexibles, las cuales plantean la necesidad de poder encontrar un equilibrio entre lo normativo, lo prescriptivo y lo espontáneo. Otro de los puntos es la organización formal. Esta corriente sostiene que las normas y la autoridad son fundamentales para el funcionamiento de la organización. Otra de las bases teóricas son la teoría superadora o las nuevas teorías, las cuales ponen a consideración el factor humano y su grado de satisfacción al realizar las funciones o tareas asignadas según las normas en el marco de la organización. Aquí encontramos el modelo de Elton Mayo, donde las relaciones humanas influyen de forma directa en la organización. También tenemos el modelo de Merton. Aquí la organización tiene éxito
porque los comportamientos son adecuados según sus funciones y sus responsabilidades. También tenemos el modelo de Selznick, que remarca la importancia de la delegación de la autoridad. 2.1.3. Aquí se refiere a la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Una forma interesante para comprender a las organizaciones escolares es utilizando la metáfora, ya que ella nos adentra al mundo subjetivo de los estudiantes y nos revela un modo de pensar y un modo de ver, los cuales traspasa el cómo comprendemos nuestro mundo en general. Citando a Morgan, quien en su libro Imágenes de la Organización utiliza la metáfora para ver y comprender las organizaciones de un modo distinto. Por ejemplo, máquina, organismo, cerebro, cultura, sistemas políticos, cárceles psíquicas, cambio y transformación e instrumentos de dominación. Se puede llegar a decir que las metáforas varían según la organización escolar. Por ejemplo, en la escuela pública confesional estudiada, una de ellas es los lazos familiares y afectivos, utilizando la metáfora somos una familia. O también es como nuestra casa, es nuestro segundo hogar y los profesores son como nuestros padres. En el caso de la escuela pública estudiada, las metáforas expresan una carga emotiva negativa respecto a lo que se vive en el colegio, porque encontramos los problemas y la tarea educativa como una carga difícil que hay que empujar, y utilizan aquí la metáfora, poner piedras en el camino. Es un tira y jala. La dirección es una muralla que no nos deja avanzar, o empujar el carro, o cambiar es chocar. Esas son unas de las metáforas que influyen dentro de la escuela pública estudiada debido a los problemas y tareas educativos. Y en el caso de las escuelas privadas, las metáforas hacen referencia a los lazos laborales. Ponerse la camiseta, la familia, que es más permanente, y los lazos familiares son para siempre. Estas metáforas en cuanto a la escuela privada. 2.2. En este punto nos referimos a la organización escolar como área de investigación y conocimiento. Dentro de este marco se proponen 3 intuiciones sobre la investigación en las organizaciones educativas. La primera es cuando se estudian las organizaciones escolares, solo se llega a un conocimiento de símbolos y sombras de la organización y no de lo que realmente es la organización escolar. La segunda es el estudio de la cultura organizacional, que es una buena aproximación a estos símbolos y sombras. Y la tercera es que existe un nivel metaorganizacional que podría ser muy provechoso tenerlo en cuenta. Otro de los temas que encontramos dentro de nuestra unidad número 2 son las teorías clásicas de la organización y otros paradigmas. ¿Qué son las teorías clásicas? Pues estas conciben la organización como una estructura mecánica en la que las personas son piezas abstractas que posibilitan el funcionamiento del proceso. Dentro de estas teorías clásicas encontramos la teoría de la organización fisiológica, que se basa en un modelo tayloriano de la división del trabajo y la eficacia como garantía del éxito y de la productividad. Otra de las teorías es la teoría de la departamentalización, que sugiere la delimitación y división
especializada de las funciones según las capacidades de las personas que las cumplen. 2.2.1 Los modelos de cultura organizativa de los centros educativos. La cultura organizativa de cualquier institución está configurada por las actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones, formas de relación, etc. Es la parte menos visible de la institución, pero no por ello la menos importante, ya que sobre ella descansan muchas otras. Las diferentes culturas organizativas de los centros públicos, a pesar de estar regulados por normativas similares, producen una enorme variedad de actuaciones y formas de organización. Y es que la cultura de una determinada escuela se construye a lo largo de su historia con múltiples influencias, lo que la va a hacer única. Diagnosticar, redefinir y en su caso actuar sobre ella resulta imprescindible. ¿Para qué? Para conseguir cambios relevantes y significativos en la escuela. Existen suficientes evidencias que ponen de manifiesto que incorporar a la cultura del centro elementos que fomenten la identidad, el sentimiento de pertenencia, la cultura de la mejora continua y por tanto de la evaluación, fortalecen la institución y contribuyen de manera significativa al éxito del alumnado. 2.2.2 Aquí nos referimos a los enfoques políticos de la organización escolar. La dimensión política de las instituciones educativas se relacionan con dos enfoques, uno interno o de micropolítica educativa y otro estructural, que es macropolítico, siendo necesaria la superposición de ambos enfoques para conocer más apropiadamente su realidad. En el ámbito de la teoría organizativa, lo micropolítico no tiene definido un campo de análisis, siendo objeto de estudio de disciplinas como la educación, la psicología, la antropología, la sociología, la economía, la política, entre otras. Desde esta perspectiva micropolítica, constantemente se negocia políticamente el orden escolar, caracterizado por distintos intereses, intercambios, influencias y relaciones de poder. Por otro lado, el enfoque macropolítico lucha por el poder. La legitimidad formal del director es desafiada permanentemente, legitimidad que también obedece al macropolítico que lo rodea. 2.3 La organización escolar en la sociedad del conocimiento informatizado. La llamada sociedad del conocimiento, que abarca ámbitos tan dispares como complejos, ha puesto el énfasis en que los conocimientos son el factor más importante en los procesos tanto educativos, económicos o sociales. El conocimiento se erige en factor fundamental para conocer la economía, la educación, la organización social y para integrar un conjunto difuso de herramientas de gestión, de procesos sistémicos, coherentes y globales que en los últimos años del siglo han revolucionado la forma de vivir y trabajar, abriendo perspectivas insólitas imaginables hace algunos años. Y para culminar, el punto 2.3.1, que se refiere a los cambios esenciales en la organización de los centros escolares. Una sociedad en cambio permanente exige de procesos y organizaciones adaptables que revisen sus formas de actuar de acuerdo a las cambiantes necesidades del entorno. El cambio se plantea así como una necesidad generalizada y como resultado de que la sociedad y las organizaciones cambian, y las personas, sus relaciones, sus acciones y resultados también necesitan cambiar.
Las modificaciones que se da en una realidad concreta podemos clasificarlas a la medida que alteran la situación y generan unas respuestas. La aplicación de una metodología en el aula es utilizar materiales distintos y los habituales u organizar de otra manera los grupos de estudiantes. Son cambios habituales dentro del centro educativo y dejar atrás un poco la educación tradicional y traer más bien una educación que innove día tras día, que pueda llegar a los estudiantes y que se pueda lograr un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias.